Bueno, vamos a comenzar haciendo unos dos ejercicios sobre la demostración de figuras geométricas, que es importante y sale mucho en los parciales. Entonces dice ese problema: demuestre que los puntos medios de los lados de un cuadrilátero en general determinan un paralelogramo. Ayuda. Use el teorema de la paralela media. Entonces, dibujemos nuestro cuadrilátero. Lo voy a dibujar acá grande. Y lo primero que vamos a hacer es nombrar cada uno de los puntos importantes en la figura, porque justamente en esta no me dan información, o sea, no me los nombran. Entonces, para hacer más fácil la demostración, vamos nosotros a nombrarlos. ¿Listo? Entonces aquí tenemos un cuadrilátero cualquiera y unimos con segmento los puntos medios de cada una de las rectas. Entonces vamos a llamar a esto A, B, C, D. Listo. Y los puntos medios los voy a llamar como M, N, O y P. Listo. Ya tengo nombrado tanto los vértices del cuadrilátero como los puntos medios de la figura que se forma dentro. Ahora, ¿qué tenemos que demostrar? Queremos probar que la figura que tengo en rojo es un paralelogramo, ¿ok? Y para demostrar eso necesitamos demostrar que dos de los lados son paralelos, ¿cierto? Porque el paralelogramo, digamos, esto es un paralelogramo, bueno, ahí no se ve mucho, pero tiene la propiedad de que este lado es igual a este lado y este lado es igual a este lado, ¿cierto? O sea, tienen dos lados iguales. Entonces nosotros vectorialmente necesitamos demostrar eso. Entonces para eso me dicen que como ayuda use el teorema de la paralela media. ¿Qué dice el teorema de la paralela media? Este teorema dice que el segmento que une los puntos medios de dos lados de un triángulo es paralelo al tercer lado. ¿Cómo así? Vean, el teorema de la paralela media me está diciendo que si yo tengo un triángulo cualquiera y yo trazo un segmento desde los puntos medios de dos de los lados, por ejemplo este y este, entonces esta recta y esta recta son paralelas. Eso es lo que me está diciendo el teorema. Listo, entonces eso es lo que vamos a tratar de utilizar acá. Ahora, como es un cuadrilátero, nosotros necesitamos dividir el cuadrilátero en dos triángulos para poder hacer uso de este teorema. Entonces yo voy a definir este segmento azul que va a atravesar, que va a unir el punto A con el punto C. Y vean que aquí yo tengo dos triángulos formados, el triángulo ABC y el triángulo ADC. Listo, tengo dos triángulos. Listo. Ya tengo, digamos, todas las consideraciones geométricas que necesito para realizar la demostración. Entonces aquí, estas cosas en geometría euclidiana, porque esto es geometría euclidiana, hay que demostrarlo muy paso por paso. Entonces vamos a ir paso por paso. Entonces, ¿qué dice? Vamos a decir que el segmento M es paralelo al segmento AC, ¿sí? O sea, estoy diciendo que este segmento MN es paralelo a este segmento AC. Esto es el paso y aquí debí la justificación. Entonces la justificación es el teorema de la recta como el teorema de la paralela media en el triángulo ABC. Entonces acabo de decir algo y lo estoy justificando. Estoy diciendo que MN es paralelo a AC y su justificación es que el teorema de la paralela media sobre el triángulo ABC. ¿Listo? Luego, el segundo paso va a ser que vean que esta misma recta
es la misma que comparte este segundo triángulo. O sea que la recta PO es igual. O sea que PO, el segmento PO, es paralelo a la recta AC. ¿Por qué? Por la misma justificación, teorema de la paralela media, pero sobre el triángulo ACD. ¿Listo? Ahí tengo ya la justificación de esto. Este es el siguiente problema. Como veo que ya no me va a dar espacio, voy a moverlo. Vamos a moverlo para acá. Listo. Perfecto. Bien, y vean que de esos dos pasos que acabo de escribir, es lógico que como MN es paralelo a AC y PO es paralelo a AC, por tanto MN debe ser paralelo a PO. ¿Listo? Entonces aquí nosotros decimos que PO es paralelo a MN. ¿Cuál sería la justificación? Pues a ver, una justificación muy detallada sería por teorema de la transitividad o por palabras dice como las tres rectas son paralelas entre sí, entonces PO es paralela a MN. ¿Listos? Pero en teoría, digamos que esto es por transitividad. Transitividad. ¿Listo? Esa es la justificación. ¿Listo? Entonces vean que acabamos de probar que este lado es igual a este lado, o sea, son dos rectas paralelas. ¿Qué quiere decir que son rectas paralelas? Que son dos vectores que pueden ir en sentidos contrarios, pero que tienen su misma dirección, ¿cierto? Recuerden que acá seguimos trabajando todo el tema de la geometría vectorial. ¿Listo? Y ahora tenemos que hacer esto mismo, pero para estas dos rectas de acá, para MP y NO. Necesitamos probar que esas dos son paralelas y ahí estaríamos cumpliendo la definición de paralelogramo. Ya probamos que estas dos son paralelas, necesitamos las otras dos. Entonces para eso defino un nuevo par de triángulos. Hago este segmento de acá y hago el mismo proceso. Vean que aquí ya tengo este triángulo y tengo este triángulo acá. Entonces yo digo, bueno, yo digo que el segmento MP es paralelo, vean que este segmento MP es paralelo al segmento BD. Entonces yo digo BD. ¿Cuál es la justificación? Teorema de la paralela media, listo, sobre el triángulo ABD. ABD. Y lo mismo con lo otro. Vean que aquí está segmento NO es paralelo también a BD. Entonces, NO es paralelo a BD por el teorema de la paralela media sobre el triángulo, en este caso, CBD. CBD. Listo. Y por transitividad, entonces, MP debe ser paralelo a NO por transitividad. A ver, para el que no conozca esto, la transitividad dice que si A es igual a B y B es igual a C, por transitividad, pues A es igual a C. Y esto aplica para todo lo que tenga triple o cuádruple o quíntuple. O sea que cuando tengo condiciones de igualdades, lo que me dice la transitividad es que si tengo un intervalo de igualdades, por ejemplo, A igual a B y luego B igual a C, entonces los extremos de esos extremos de igualdades también son iguales, A igual a C. Aquí lo mismo, como tengo una recta paralela a otra y esa es paralela a otra, entonces las dos rectas que están a los extremos, por tanto, deben ser también paralelas. Eso obviamente sale por lógica, listo, pero en matemáticas se llama transitividad. Entonces probamos que PO es paralelo a MN y que MP es paralelo a NO. Entonces MPNO es paralelogramo.
Listo. La justificación, pasos anteriores. Listo. Bueno, aquí borré esto. La justificación serían todos los pasos anteriores. Bien. Entonces vean que es bastante sencillo. Solo que hay que hacerlo así, secuencialmente. Es importante realizar estas demostraciones en el parcial de esta manera, porque estamos trabajando geometría euclidiana. Si no, nos van a acorchar. ¿Listo? Bien, pero esto es muy fácil. Vamos a hacer uno más difícil, que era este de acá. Acá me dice, considera este trapecio ABCD con base mayor AB y base menor DC y sean M y N los puntos medios de sus diagonales. Listo. Demuestre que el segmento MN es un medio del segmento AB menos el segmento DC. El segmento del vector. Listo, aquí ya tenemos la notación vectorial. Bueno, entonces aquí, ¿qué podemos hacer? Aquí, ¿qué podemos hacer? Bueno, veamos. Ya tengo el dibujito, no lo voy a volver a hacer. Voy a recordar cómo sacar el punto medio vectorialmente. Entonces, el punto M va a ser igual a ¿quién? A un medio del punto A más el punto C. ¿Listo? Aquí estoy calculando el punto M. Y recuerden que eso se calcula como el vector M, que es un puntico, el vector A, que es un puntico, y el vector C, que es un puntico, ¿cierto? Entonces, si yo sumo los dos puntos y lo divido entre 2, estoy calculando el punto medio M. Entonces, ese sería el paso. Y aquí la justificación. La justificación es simplemente definición, punto medio. Y ojo, que para no hacer otro doble paso, pues el punto N es exactamente lo mismo. Es un medio, pero ahora del punto B más el punto C. ¿Listo? Perfecto. Ahora, tengo definidos analíticamente tanto el punto M como el punto N. ¿Listo? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Esperen, aquí punto M es BD. Aquí me estoy equivocando. Aquí no va C, sino que aquí va D. Perfecto. Ahora lo que necesitamos encontrar para la parte A es el vector MN. O sea, este vector que me expresa este segmento MN. Entonces, pues yo sé que el vector MN, por definición, ¿quién va a ser? Pues N menos M, ¿sí o no? Lo basiquito de geometría vectorial. ¿Cuál es la justificación? Nuevamente, definición de vector. Listo, pero yo ya sé quién es MN, entonces el vector MN va a ser igual a un medio de B más D menos un medio de A más C. Listo, y aquí voy a simplemente operar, a ver qué nos da. Entonces tengo MN igual a un medio de B más un medio de D menos un medio de A menos un medio de C. Listo. Y luego voy a agruparlo de la siguiente manera. Entonces MN va a ser igual a, vean que en todos lados aparece un medio, entonces lo voy a sacar como factor común y me queda B menos A más D menos C. ¿Listo? ¿Por qué lo escribo de esa manera? Porque justamente acá, vean que esto es la definición del vector AB y aquí es la definición del vector CD. O sea que el vector MN es igual a un medio del vector AB más el vector CD.
D. Listo. Y vean que aquí nos quedó un poco diferente. ¿Por qué? Porque vean que en la respuesta tengo menos DC, pero aquí yo tengo es el vector CD. Pero recuerden que yo puedo convertir esto en MN igual a 1/2 de AB menos DC. Y la justificación para esto es que CD es igual a menos DC. Listo, son simplemente vectores antiparalelos. Y de esta manera entonces justifico la respuesta número A. Entonces vean que es bastante sencillo. Bien, y en la pregunta B me están preguntando exactamente lo mismo, pero con las magnitudes. Entonces aquí lo único que tenemos que hacer es sacarle la magnitud a este vector de aquí. Entonces esto va a ser 1/2 de la magnitud de AB menos DC. Listo. Y ahora, ¿qué pasa? ¿Quién es AB y quién es DC? Listo. Entonces vean, el vector AB es un vector que va así. Listo. Y el vector DC es un vector que va en este sentido. ¿Por qué lo dibujo en sentido contrario? Porque vean que tiene un negativo, menos el vector DC. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos dos vectores que son paralelos. Son vectores paralelos, pero que están en sentido contrario. Listo. Ojo, que sean paralelos es supremamente importante. ¿Por qué? Porque me permite escribir la magnitud como 1/2 de la magnitud de AB menos la magnitud de DC. ¿Listo? Si no fueran paralelos, yo no podría simplemente linealizar o repartir digamos el operador magnitud sobre AB y sobre DC. Como son paralelos, son vectores lineales. ¿Listo? Es como si yo tuviera un vector hacia acá y otro vector hacia acá. No estamos hablando en 2, 3 dimensiones. ¿Listo? Entonces puedo linealizar la magnitud, ¿ok? O sea, es como coger esto y repartirlo aquí y aquí, solo porque son paralelos, ¿ok? Y de esta manera llegamos a la solución. Fácil, sencillo, ¿ok? Ahora sí, vamos a los problemas relacionados con el cálculo de áreas y volúmenes. Entonces, los volúmenes no son muy regular en los parciales. Son más, en general, aparecen más seguidos los de áreas. Entonces traje dos de áreas. Uno sencillo para ver cómo se hace y otro ya tipo examen. Entonces dice, compruebe que los puntos P, Q y R son los vértices de un triángulo rectángulo. Entonces yo tengo por acá esos tres puntos. Acá y acá. Tengo el punto, los voy a ubicar así aleatoriamente. No estoy buscando que sea preciso, digamos, en cuanto a coordenadas. Solo los quiero ubicar. 1, 2, 0. Y aquí R1, 1, 1. Listo. Entonces me dicen, compruebe que esos puntos son vértices de un triángulo rectángulo. Entonces, primero definamos los triángulos rectángulos, el triángulo rectángulo o el supuesto triángulo. Entonces, obviamente, dibujando estos segmentos. Bien, y lo que yo voy a hacer es definir dos vectores. Un vector hacia acá y otro vector hacia acá. ¿Por qué esos dos? Pues porque me dio la gana. Pero ustedes pueden coger este vector y este vector. O este vector y este vector. Cualquiera, pero necesitamos dos vectores que me caractericen el problema. Listo. ¿Por qué? Porque voy a coger un vector en forma como un origen para definir todos los demás. Listo. Por ejemplo, este vector también lo voy a necesitar después. Entonces voy a coger Q. ¿Listo? ¿Por qué? Nuevamente porque quise. No hay ningún problema. Entonces lo que yo voy a hacer es escribir los vectores. ¿Cuál? El vector PQ. No, perdón. El vector QP. Voy a escribir el vector QR. Listo, que sería
este vector de aquí y este vector de acá. Los voy a escribir. Este sería el vector QP y este otro vector sería el vector QR. Listo. Y me interesaría también calcular este vector de acá, este vector PR. Pero por ahora hagamos este. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Esto sería el vector P, que sería 1, 1, 0, menos el vector Q, que es 1, 2, 0. Y esto me da 0, 1 menos 2 me da menos 1 y 0 y 0. Listo, entonces tengo el vector QP. Luego, el vector QR. El vector QR sería R, que sería 1, 1, 1, menos el vector Q, que es 1, 2, 0. Entonces esto me da 0, menos 1, 1. ¿Listo? Entonces aquí yo tengo perfectamente definido el vector QP y el vector QR. Ya los tenemos, ¿listo? Ahora, necesitamos otro vector. Si necesitamos este vector PR, ¿listo? Entonces voy a escribirlo. Pero en términos del vector Q, ¿listo? Porque estoy cogiendo, digamos, este puntico como el punto de referencia. Entonces yo necesito el vector PR, que va a ser el vector QR menos el vector QP. Listo, estoy tratando de escribir este vector de acá, este vectorcito, en términos de estos dos vectores. Listo, entonces sabemos que el vector PR va a ser el vector QR y el vector QP, porque son los que acabo de definir. O sea, en resumen lo que estoy haciendo es, geométricamente, pues, esos vectores azules, vean que QR sería este vector menos el vector QP, que sería este vector. Entonces ahí yo cumplo cabecita del primer vector con la cola del segundo, y de esa manera estoy definiendo este vector PR. Listo, mirándolo pues geométricamente. O sea que esto sería QR 0, menos 1, 1, menos el vector QP, que es 0, menos 1, 0. Entonces esto va a ser igual a 0, 1 menos 1 da 0 y 1 menos 0 me da 1. Listo. Entonces aquí ya tengo los tres vectores. Perfecto. Ahora lo que necesitamos encontrar con esos tres vectores es, hombre, ya tengo este vector y acabo de encontrar este vector. Si alguno de esos tres vectores, bueno, si un par de esos tres vectores son normales, o sea, son perpendiculares entre sí, entonces es un triángulo rectángulo, ¿cierto? Porque si este vector es perpendicular a este vector, pues entonces aquí se está formando el triángulo rectángulo. O si este es perpendicular a este, acá se formaría el triángulo rectángulo, ¿listo? O si este sería perpendicular a este de aquí, que sería, mejor dicho, viéndolo desde esta perspectiva, el vector PR y el vector QR, si aquí fueran perpendiculares, aquí estaría el triángulo rectángulo. Entonces para eso saqué los tres vectores, para ver si hay un par que cumple, que son perpendiculares, para saber si es rectángulo o no. ¿Y cómo lo sabemos? Pues efectivamente con el producto punto. Entonces vean que yo aquí viendo por encima el vector PR, producto punto con el vector QP, que sería este vector QP con el vector PR, que es este, o sea, estoy viendo el ángulo entre estos dos vectores. Entonces lo que estoy hallando es que esto sería PR 0, 0, 1, producto punto con 0, menos 1, 0, y cuando hago el producto punto me da 0. Entonces efectivamente esos dos vectores son perpendiculares porque el producto punto me da 0 y por tanto es un triángulo rectángulo. ¿Listo? Perfecto. Pero luego me piden calcular su área. Y recuerden que el área de un triángulo, el área, va a ser igual a 1/2 de la magnitud del producto cruz de dos vectores sobre ese triángulo. Entonces, ¿cuál voy a usar? Voy a usar este y voy a usar este.
Entonces tengo que realizar el producto cruz de QP cruz QR. ¿Listo? Magnitud. ¿Listo? Yo no coloco la doble barrita porque me parece que es de demasiada notación. Pero eso no es, pues a ver, realmente es el valor absoluto. Pero en geometría vectorial no decimos que es un valor absoluto, decimos que es la magnitud. Bueno, entonces esto va a ser igual a 1/2 de la magnitud de el producto cruz de esos dos vectores. Entonces esto va a ser I, J, K. ¿Quién es QP? El vector QP va a ser 0, menos 1, 0. Y el vector QR es 0, menos 1, 1. ¿Listo? Entonces dejémoslo así. Ese sería el producto cruz. Y afuera las barritas que significan la magnitud. Entonces esto va a ser igual a 1/2 de la magnitud de ¿quién? Entonces hagamos esto. Taque, taque. Entonces esto sería el vector I que multiplica a menos 1 por I. Listo. Luego sería menos J que multiplica a 0, o sea 0J. No tengo coordenada en J. Más luego K, 0K. Tampoco tengo coordenada en K. O sea que esto es igual a 1/2 de la magnitud del vector menos I. Y la magnitud del vector menos I es... recuerden que ¿quién es la magnitud? Es la raíz de sus componentes al cuadrado. Entonces esto va a ser igual a menos 1. O sea que no. No. Recuerden que la raíz, cuando yo anulo la raíz con el cuadrado, esto me da efectivamente valor absoluto y eso me da 1. O sea que su magnitud va a ser igual a 1, que por 1/2 me da 1/2. O sea que el área de ese triángulo es simplemente 1/2. ¿Listo? ¿Siempre se hace lo mismo? Sí, efectivamente. Yo cojo un punto de referencia y busco los vectores. Busco un par de vectores y ya respecto a eso calculo el área. Bien. Y ahora sí, pasemos al ejercicio. Que tampoco es tan duro. Simplemente el ejercicio tipo examen, por así decirlo. Entonces tenemos 4 puntos y necesitamos comprobar que ABCD es un trapecio y necesitamos hallar su área. Ok, entonces voy a dibujar esos 4 puntos, pues no los voy a dibujar, voy a colocarlos por acá en el espacio de una manera conveniente. Entonces esto va a ser el vector A, 1, 2, 1. Luego aquí B, 4, 2, 1. Luego sería C, que sería 8, 6, 1. Y luego D, que sería 3, 6, 1. ¿Listo? Obviamente esto yo no lo estoy haciendo bien geométricamente, solo estoy ubicando los puntos como para tener una visualización de lo que necesitamos hacer. Y estos 4 puntos van a formar una figura. Ahí ya se ve que es un trapecio porque yo los dibujé como un trapecio, pero no necesariamente es un trapecio. Tenemos que mostrar que efectivamente es un trapecio. Entonces necesitamos calcular vectores que caractericen cada uno de los lados. Entonces necesito calcular un vector aquí, otro vector aquí y otro vector aquí. 4 vectores. Entonces voy a hacer el vector AB, que va a ser por supuesto el punto B menos el punto A. Y esto va a ser entonces 4, 2, 1 menos 1, 2, 1. Entonces esto es igual a 3, 0, 0. Entonces ahí tengo mi primer puntico. Y sería ese vector de arriba. Listo. Ahora voy a calcular el vector DC. Listo. Entonces este vector rojo de aquí, lo que voy a hacer es graficarlo hacia allá. Listo. Este sería el vector DC.
El vector de C va a ser, por supuesto, C menos D. Y esto va a ser igual a 861 menos 361. Y esto va a ser 500. ¿Listo? Bueno, ¿cuál me falta? El vector AD. Entonces vean que siempre el A indica, pues la primera letra indica de dónde nace, y D, y la segunda letra, que en este caso es D, indica hacia dónde llega. Entonces este sería el vector AD, que va a ser igual a AD menos A. Entonces va a ser 361 menos 121, y eso va a ser igual a 240. Listo. Y por último, el vectorcito BC. Y ese vector sería este de acá, efectivamente. El vector BC, que va a ser C menos B igual a 861 menos B, que es 421. Entonces esto me da 440. Listo. Y ahí tengo los 4 vectores que necesitaba. Ahora, una vez tenido los vectores, como me está pidiendo en la parte A que compruebe que es un trapecio y luego halle su área, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Para probar que es un trapecio necesitamos demostrar que este lado es paralelo a este lado, o que este lado es paralelo a este lado y que los otros dos lados no son paralelos entre sí. Bien, o sea, necesitamos sí o sí demostrar que dos lados no son paralelos. Perdón, que dos lados son paralelos. En este caso, pues yo estoy diciendo que estos dos, vamos a ver si es verdad. Necesitamos demostrar que hay dos lados que son paralelos. Bien, entonces es lo que vamos a hacer. Entonces vean, sin yo ver la gráfica, ignorando esto, pues ahí se ve cuáles son, pero porque yo lo dibujé así, ignorando esto, y uno se va a sus vectores, uno puede determinar cuáles vectores son paralelos entre sí. Y vean que el vector AB es paralelo al vector DC, porque vean que no tienen componentes en Y y en Z, pero sí tienen componentes en X. O sea que son dos vectores que están apuntando siempre en el eje X, no más. Entonces, como están en la misma dirección en el plano cartesiano, yo sí puedo decir que AB es paralelo al vector DC. Entonces ya tengo un trapecio, porque tengo dos lados iguales y los otros dos no necesariamente tienen que ser iguales. Listo. Esta es la condición de trapecio. Dos lados iguales y estas cosas pueden ser totalmente diferentes. Ya, cumplí, coroné. Entonces uno dice, como AB paralelo a DC, entonces la figura ABDC, ABCD es un trapecio. Listo. Además, porque los vectores AD no son paralelos, o sea, digamos que son antiparalelos, bueno, pues esa no es la definición correcta. AD no es paralelo a BC, listo, porque vean que aunque tienen la misma componente en el eje Y, son diferentes, o sea, no son paralelos, son diferentes los vectores. ¿Ok? Entonces, en este caso, no son paralelos. No son paralelos. Por tanto, no forma... Es un paralelepípedo al fin y al cabo, pero, o sea, geométricamente, digamos que todo es un cuadrilátero. O sea, todo, cualquier figura geométrica de 4 lados es un cuadrilátero. Pero se empiezan a devengar pequeños subgrupos, como por ejemplo, que si tiene dos lados iguales, pero dos distintos, entonces es un trapecio. Pero si tiene dos lados iguales con la misma magnitud, ¿cierto? Y los otros dos lados iguales también con la misma magnitud, entonces es o un paralelepípedo, y si encima de estos sus ángulos internos son 90 grados, entonces es un cuadrado.
Entonces cada una de esas definiciones le va dando un nombre diferente a cada una de esas figuras. En este caso, un trapecio. Y como me están pidiendo su área, necesito calcular el área de este trapecio. Ahora, ojo con esto. Una forma muy fácil de calcular el área de cualquier figura cuadrilátera es, hombre, divida eso en 2. ¿Por qué? Porque tengo dos triángulos, ¿ok? Y yo puedo calcular el área de un triángulo y el área del otro triángulo y la sumo y ya. Con eso corono, listo. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Vean que yo tengo este vector y este vector caracterizando este triángulo de acá. Y tengo este vector y este vector caracterizando estos de acá. Listo. Entonces, lo único que tenemos que hacer es calcular el área de cada uno de esos dos triángulos. Para el primer triángulo ABD, entonces yo voy a calcular el área del triángulo ABD. Y esto va a ser igual entonces ¿a quién? A 1/2 de la magnitud del producto cruz del vector ¿quién? Del vector AB, producto cruz con el vector AD. Este sería el área de estas dos cosas de acá. Listo. Perfecto. Y luego lo que vamos a hacer es hacer lo mismo pero con este triángulo de acá. O sea, el producto cruz entre estos dos vectores. O sea, el vector BC y el vector DC. Entonces, el área del triángulo BCD va a ser igual a 1/2 de la magnitud del producto cruz del vector BC cruz el vector DC. Y luego sumo esto y corono, listo. Entonces esto va a ser igual a 1/2 la magnitud de AB, que ya sabemos que es IJK, que esto va a ser 3, 0, 0. Y AD es el vector 2, 4, 0. Listo. Bien, esto determinante. Entonces esto va a ser igual a 1/2 de la magnitud de ¿quién? Esto ya no lo voy a repetir paso a paso, esto ya se hace sencillito. Entonces sería 0 por 0, 4 por 0, entonces es 0 en dirección I, menos 0, 0, 0 en dirección J, y en K 3 por 4, 12, más 12 en dirección K. Listo, vectores unitarios. Y abajo tengo 1/2 de la magnitud del determinante de IJK del vector BC, que es 4, 4, 0, y el vector DC, que es 5, 0, 0. ¿Listo? Entonces esto va a ser igual a 1/2 de, para I, 0, 0, entonces 0 en dirección I, luego para J, 0, 0, entonces esto sería menos 0 en dirección J, y para acá me da 20 en dirección K. Listo. O sea que el área del primer triángulo, que va a ser el triángulo ABD, va a ser igual a 1/2 de la magnitud de 12K, que va a ser 12, o sea que esto va a ser 6, y el área 2 del segundo triángulo va a ser 1/2 de la magnitud de 20, que es 20, o sea que esto es 10. Entonces cuando yo hago la suma, el área del trapecio ABCD va a ser igual a 6 más 10, que son 16. ¿Listo? Y aquí tengo el área sencilla. Lo dejo así como para que quede, se vea completo. Bien. Y por último me piden, encuentre la ecuación del plano pi que contiene este trapecio. Entonces, imaginemos que este trapecio está en el espacio. Yo necesito un plano que contenga este trapecio. Entonces yo necesito un vector, pues a ver, como el trapecio va a estar en el plano, entonces ya nosotros debemos saber que este vector, este vector, este vector y este vector deben ser coplanares, o sea, deben estar en el mismo plano, ¿cierto?
Como están en el mismo plano, porque eso es lo que queremos encontrar, entonces yo solo necesito encontrar un vector que sea perpendicular a todos estos. Pero como todos están en el mismo plano, van a estarlo. Entonces si yo le calculo un vector perpendicular a estos dos, uno aquí, este va a ser tanto perpendicular a este como a este, porque precisamente vamos a tenerlos todos en el mismo plano. Entonces si tengo 4 y tengo uno perpendicular a dos de ellos, al estar en el mismo plano es perpendicular a todos los demás. Entonces eso es lo que voy a hacer. Entonces yo voy a calcular un vector normal que va a ser igual al producto cruz de AB cruz el vector de AD. Listo. ¿Por qué esos dos? No, porque me dio la gana. No hay ningún problema con ello. O sea, yo lo puedo hacer como a mí me dé la gana. ¿Ok? Este vector n, que es un vector normal, vean que al definirlo con el producto cruz, lo que estoy haciendo es que al encontrar su resultado voy a garantizar que va a ser perpendicular a este vector y a este vector. Y al serlo, tanto a este como a este. Bien. Entonces esto va a ser igual a I, J, K, el vector AB, que es 3, 0, 0, si no estoy mal. 3, 0, 0 y el vector AD, que es 2, 4, 0. 2, 4, 0. Entonces esto va a ser igual en I, esto me va a dar 0 en I, menos nuevamente 0 en J. Y finalmente para acá me da más 12K. Listo. O sea que el vector n es el vector 12K, o también lo puedo escribir como el vector 0, 0, 2. Listo, es exactamente lo mismo. Entonces ya tengo un vector normal a todos esos vectores, o sea, un vector perpendicular. Pero como me están pidiendo la ecuación del plano, recuerden que la ecuación cartesiana del plano dice que esto es AX más BY más C Z igual a D. Esta es la ecuación cartesiana de un plano, ¿cierto? Ecuación cartesiana. ¿Qué pasa? Recuerden que esta ecuación cartesiana me dice que un vector normal a ese plano debe ser igual a B, C, ¿sí o no? O sea, es por definición. Simplemente estoy sacando las definiciones de un plano, la ecuación cartesiana de un plano. Y en esa ecuación cartesiana yo identifico que los elementos A, B y C son las coordenadas de un vector normal a este plano. Ah, pero perfecto, es que yo ya tengo ese vector normal. O sea que ¿cuánto vale A en mi plano? Pues en este plano va a valer 0, B va a valer 0 y C va a valer 12. ¿Listo? Entonces la ecuación cartesiana de este plano va a ser 0 en X más 0 en Y más 2 en Z igual a D, que es una constante que tenemos que determinar. O sea que el plano es igual a 12Z igual a D. ¿Cómo calculo D? Reemplazando uno de los vectores que deben estar encima de ese plano. O sea, cualquiera de estos cuatro. Listo, cualquiera de estos cuatro debería estar en ese plano. Entonces cuando yo evalúe cualquiera de estos vectores sobre ese plano, debo encontrar esa constante D. Puede ser cualquiera. Entonces, ¿cuál voy a reemplazar? Perdón, no los vectores sino los puntos. Listo. Voy a reemplazar cualquiera de esos puntos. Bien, voy a reemplazar el punto A. Entonces cuando yo reemplazo el punto A aquí, yo me encuentro que 12 por Z, que Z es 1, debe ser igual a D. O sea que D debe ser igual a 12. ¿Qué quiere decir? Que el plano es igual a 12Z igual a 12, muere 12 con 12, y entonces el plano que contiene a esos cuatro puntos y a esos vectores, por supuesto, debe ser igual a Z igual a 1. Y esta va a ser la ecuación de mi plano. Bien, repito, el área, encontramos el área, listo. Para encontrar el plano necesitamos un vector normal que lo calculamos con los dos vectores que teníamos, nos dio 12K, o sea 2 en la coordenada Z. Identificamos que
la ecuación cartesiana del plano es ABC, donde ABC son las coordenadas del vector normal que ya teníamos, entonces reemplazamos sus coordenadas. Ahora lo que necesitamos encontrar es D, que es una constante cualquiera. Entonces, como dentro de ese plano están tanto los vectores como los puntos, yo debo reemplazar uno de los vectores o los puntos. ¿Por qué no evalúe los vectores? Porque vean que los vectores en Z siempre tienen 0, 0, 0, 0. Entonces, si yo evalúo eso, voy a encontrar algo trivial. Voy a encontrar Z igual a 0 y eso no es correcto. ¿Listo? Entonces, por ahí está una solución trivial. Lo que hicimos fue reemplazar uno de estos 4 puntos porque deben estar encima de ese plano. ¿Listo? Entonces, al evaluar cualquiera de estos 3 puntos me doy cuenta que D vale 12 y despejando encuentro que el plano es Z igual a 1. ¿Qué quiero decir? Que si yo tengo mi eje cartesiano aquí, listo, bueno, esto no, donde esto es X, esto es Y y esto es Z, en Z igual 1, digamos aquí, yo tengo un plano. Entonces voy a tratar de dibujarlo, pero esto es muy duro, listo. Lo que yo tengo es un plano, chicos, o sea, un plano que corta justo Z igual 1. Y como no aparece ni tanto X ni tanto Y, ¿eso qué significa? Que esas coordenadas son infinitas, o sea, el plano abarca todas esas coordenadas. Entonces dibujémoslo así. Dibujémoslo así. O sea, es un plano que está, o sea, es horizontal. Está ubicado horizontalmente. Listo, ahora sí, maldita. Es un plano que está ubicado horizontalmente sobre el plano tridimensional. A ver, ahí es un poco difícil de visualizar. Yo dibujo muy horrible. Vamos aquí. Así, más o menos. Y este plano corta este puntico de aquí. O sea, este puntico está sobre ese plano. ¿Ok? Entonces, por eso, sobre este plano nosotros tenemos todos los vectores y todos los puntos que tengan coordenadas X y Y arbitrarias, o sea, cualquier valor numérico en X y en Y, pero cualquier punto que esté sobre este plano, como el plano en el eje Z no se mueve, vean que ese plano siempre, digámoslo, a ver, es que es muy difícil explicar esto así con la mano porque yo no dibujo bien, pero digamos en 2D, este es Z y este es Y y este es Y. O sea, lo que estoy haciendo es como mirar desde acá, mirarlo aquí horizontalmente hacia acá. Entonces, ¿yo qué vería? El eje Z, el eje Y, y en Z igual 1 estaría pasando, ¿qué? Una línea. Listo. Eso es lo que yo vería horizontalmente, si lo mirara desde el eje X, desde acá. Listo. Entonces, por eso todos los puntos que estén sobre este plano, siempre en la coordenada Z van a tener 1. Listo, porque justamente ese plano está ahí quieto, no se mueve hacia Z ni hacia arriba o hacia abajo. Pero vean que en Y puede tomar muchos valores arbitrarios y X, que en este caso está saliendo de la pantalla, está saliendo de fuera de la pantalla, también puede tomar cuantos valores quiera. Bien, estos serían pues, este sí es muy tipo parcial, este de aquí. Bueno, y esto es así de mostrar cosas geométricas también. Entonces yo espero pues que haya quedado pues muy claro. Cualquier pregunta al chat, chicos.